Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: Toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra de Dios es perfecta, es muy completa, es muy profunda, pero lo encierra todo. Primeramente nos asegura que toda la Biblia fue dictada por Dios. Las palabras que están aquí en la Biblia son las que Dios inspiró a los siervos en su momento, a los cuales les dictó a través del Espíritu Santo, les dictó lo que tenían que escribir. Pues eso ya es fantástico, eso es maravilloso. O sea, el autor de la Biblia es Dios. Y luego dice, y que es útil. Es útil. Esta herramienta, esta arma espiritual, esta ciencia de la vida que está aquí escrita, es útil para tu vida, es útil para la vida de un joven, de un viejo, de cualquier persona, de todo ser humano. Es útil. ¿Y es útil para qué? Bueno, dice que para enseñar. O sea, nos enseña de todo, nos enseña el todo de la vida. Todo lo que tiene que ver con la vida del hombre está aquí en la Biblia. Por eso dice que es útil para enseñar. Enseñarte a conducirte en la vida. Enseñarte a vivir, a resolver la vida con todas las situaciones que podamos vivir día a día y en todas las etapas de tu vida. O sea, te enseña lo correcto, te enseña lo justo, te enseña lo bueno, te enseña la voluntad de Dios. Entonces es útil para enseñar, para redarguir. Ciertamente, cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces pues nos pone a analizar, nos pone a reflexionar, nos confronta, nos duele, nos hace llorar, nos hace arrepentirnos, nos hace entender si vamos bien, si hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. O sea, ahí está la palabra, porque la palabra está viva, está viva. Entonces hace su efecto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. La palabra de Dios allí penetra y, como dice la misma escritura, discierne los pensamientos y las intenciones nuestras. Entonces, sí, cuando leemos la Biblia nos redarguye totalmente de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de vivir. Dice, para corregir. Es útil para corregir. Bueno, pues precisamente todo ese redarguir que el Espíritu Santo nos remueve en nuestro interior es para corrección. Sí, para que corrijamos el rumbo, para que corrijamos nuestra manera de pensar, para que corrijamos nuestras acciones, en fin, y las ordenemos de acuerdo a la voluntad del Señor. Para instruir, o sea, bueno, con esta Biblia se instruye a los hijos de Dios, se instruye a los niños, se instruye a los esposos, a las esposas, a las mujeres. Bueno, nos instruye para todo. Es el libro por excelencia de todos los maestros espirituales, de los siervos y siervas del Señor. Entonces dice acá que para instruir, pero para instruir ¿qué? En justicia. Esto es lo maravilloso, que sirve para instruirnos en lo que es justo. O sea, a través de la Biblia Dios nos instruye en qué es lo justo en todas las cosas, aprendemos a ser perfectamente justos, y no hay otra manera de ser justo,
La única manera de ser justo en la vida es teniendo la instrucción de la justicia de Dios, que está aquí en su palabra. Y finalmente dice, ¿con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dios quiere que andemos en el camino de la perfección, que intentemos cada día perfeccionar nuestra vida. ¡Gloria al Señor! Dios nos quiere perfectos, amando la perfección. Y luego dice, enteramente preparado, o sea, totalmente preparado para todo. Preparado para todo. Para servir a Dios, preparado. Para conocer a Dios, preparado. Para entender al mundo en lo natural y en lo espiritual, sí, preparado. Enteramente preparado para realizar el ejercicio de la autoridad o las funciones como mujer o como hombre que te toquen realizar. Entonces, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice buena obra, buena. Dios quiere que nuestras obras sean buenas y a través de ello glorificar al Señor. Entonces, qué hermoso, preparados para lo bueno, enteramente preparados para lo bueno. Eso es glorioso, eso es lo que Dios quiere en su palabra. Y bueno, pues qué hermoso que tengamos esa oportunidad de leer en este caso los proverbios. ¿Por qué? Porque a través de ellos recibimos instrucción de Dios, recibimos el sentido correcto de la justicia de Dios, recibimos la voluntad del Señor, y entonces eso nos va a hacer más perfectos y más preparados para la vida. Aleluya. Bueno, pues quería decir eso, y yo creo que es algo bueno para todos nosotros. Bien, pues vamos a continuar en el capítulo 20 de este libro de Proverbios. Nos faltan 11 capítulos para terminar. Y voy a leer el versículo 25. Espero que seas bendecido. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo reflexionar. Este versículo es clave, es vital. Todos aquellos que deseamos servir al Señor, Dios quiere que antes de hacer un voto, antes de hacer un pacto con Dios, antes de rendirse totalmente al Señor y consagrarse para Dios, tenemos que pensar, o sea, hay que detenernos, porque un voto de consagración no es cualquier cosa, Al menos puede ser que el hombre lo esté haciendo nada más de los dientes para afuera, puede ser que el hombre lo esté haciendo sin pensar, no, pero de Dios hacia acá, esto es serio, totalmente serio. Y todo pacto que hagamos con Dios, toda palabra de consagración que nosotros le digamos al Señor, tiene validez. No le hace que lo hayamos dicho en un momento de miedo, en un momento de desesperación, no importa, tiene validez. Toda palabra que salga de nuestra boca, Dios no está jugando, Dios es en serio. Entonces, por eso es que no podemos hacer voto de consagración apresuradamente. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Aquel que tiene autoridad, que es el rey, debe aplicar esta sabiduría. No permitir dentro de su reino, dentro de su jurisdicción, personas impías, contrarias a Dios, contrarias a la voluntad de Dios. Bueno, en primer lugar, yo como rey, yo como, déjame decirlo, como padre, yo como pastor, yo como una persona puesta en autoridad, tengo que hacer el ejercicio de mi autoridad de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo ejercer la autoridad? De acuerdo a como Dios me lo está pidiendo. Por lo tanto, no puedo yo permitir personas contrarias a Dios, porque yo debo gobernar aquello que Dios me entrega para gobernar bajo los principios de Dios. Por lo tanto, no puedo yo tener dentro de mi reinado personas contrarias a la voluntad del Señor. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. O sea, pues hay que eliminarlos, hay que cortarlos. Esto es importante para ejercer un buen reinado, para que gobierne la justicia, la paz de Dios, las virtudes de Dios en aquello que yo tengo que administrar, lo que yo tengo que gobernar. Por ejemplo, mi casa, ¿no? No debo permitir el pecado en mi casa. Si alguno de mis hijos entrara en situación de pecado, inmediatamente me va a enfrentar a mí.
para amonestarle, para exhortarle, para orar por él, para pedirle que se arrepienta, que se aparte de eso. Me va a enfrentar a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero que, de hecho, dice que la santidad conviene a tu casa. Y también hay una instrucción en la palabra de que no permitamos el pecado dentro de nuestra casa. Entonces, bueno, en cualquier cosa que nos toque gobernar, gobernémoslo de acuerdo a los principios de Dios, porque Él nos va a pedir cuenta. Y no permitamos personas contrarias, ¿verdad?, que estén haciendo lo contrario en aquello que tú tienes que administrar. ¿Por qué? Porque te van a poner piedritas en el camino y no vas a poder administrar correctamente lo que Dios te ha puesto por administrador. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Este versículo es bastante profundo. Nos habla, para empezar, de que el hombre tiene espíritu. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¡Ay, qué interesante! Fíjate que no está hablando del Espíritu Santo, ¿eh? O sea, toda persona tiene un espíritu, que no es el Espíritu Santo, ¿eh? Es el espíritu de la persona. Bueno, pues ese espíritu dice aquí que ilumina, es una lámpara, tiene luz, que ilumina hacia el interior, hacia el corazón del hombre. O sea, a través del espíritu del hombre, Dios mira, déjame decirlo así, como si fuera decimos acá en México, una batería, una lámpara, ¿verdad?, para alumbrar hacia el interior del hombre. A través del espíritu de la persona, Dios mira hacia el corazón del hombre. Esto es un gran misterio, ¿eh? Es muy hermoso entrar en un estudio bíblico sobre qué es el alma, dónde está el alma, qué forma tiene el alma, qué es el espíritu, dónde está, dónde está la voluntad, qué es el corazón, qué es la mente, dónde están la conciencia del ser humano, dónde está, está dentro de la mente, está dentro del corazón, está en el alma, está en el espíritu. ¿Dónde está la voluntad, los sentimientos, las emociones? Esto es importante. Pero bueno, es un estudio. De hecho, hay por ahí un estudio de Watchman, de varios tomos, ¿verdad? Muy interesante, muy interesante. Yo alguna vez me asomé un poco a este estudio, pero solo me asomé. Tengo algunas cosas por allí, pero no para cuadrar todavía un estudio pleno, completo, ¿verdad?, sobre estos misterios hermosos de la mente, el corazón, el espíritu, el alma, ¿verdad? Muy interesante. Pero bueno, dice aquí que el espíritu de una persona es la lámpara que Dios usa para mirar hacia su interior. ¡Wow! Tremendo. Atención con lo que ahora voy a decir. Precisamente por ello nos dice Corintios que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Listos con esto? Así como en el hombre, el espíritu del hombre sirve para mirar hacia su interior, así el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sirve para que nosotros podamos mirar con el Espíritu de Dios hacia el interior de Dios. ¡Aleluya! Míralo, por ahí está en Corintios. Está interesante, es algo bellísimo. Bueno, pues qué hermoso, gran misterio, pero es precioso. Dice ahora, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Decíamos hace rato que el rey es el que tiene autoridad y tiene que ejercerlo de acuerdo a los principios de Dios. Bueno, Dios da muchos principios de cómo se debe gobernar. Es un estudio bello, dice, si tienes autoridad debes gobernar así, 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 así y así. No hagas esto, 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 ¿verdad? Y Dios te va a pedir cuentas. Aquí nos da tres aspectos. Dice que el rey debe gobernar con misericordia. ¡Ah, qué maravilloso! Misericordia. No siempre se aplica la vara, no siempre se aplica la ley, no siempre se aplica el castigo. Hay que saber que a veces hay misericordia. Bien, y verdad. Dice, debe gobernar con la verdad. Dios detesta que un gobernante mienta. Y qué lástima que es lo que más hacen los gobernantes, ¿verdad? Mentir. Entonces, claro que ellos están en el mundo, ¿verdad? En el reino de Dios se tiene que gobernar con la verdad absoluta, la verdad completa. Y luego también dice que con clemencia. Sí, un hombre de Dios, una persona que ejerce la autoridad, debe también
no ser tan duro, ¿verdad? No ser tan severo. Debe también ser compasivo y ponerse muchas veces en las circunstancias para poder entender a los demás, ¿verdad? Y aplicar también la clemencia. Errores siempre los va a haber, tanto en los que están bajo autoridad como los que estamos en autoridad. Entonces, pues misericordia, verdad y clemencia, así es, son algunos de los principios con los cuales Dios dice que se debe gobernar. Bien, dice ahora, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos su vejez. ¡Ah, qué maravilla! Cómo Dios reparte para todos. Dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Bueno, ciertamente sí. Cuando son jóvenes, pues son un dechado de fuerza. Es una gran virtud en los jóvenes, ¿verdad? Les falta sabiduría, pero tienen mucha fuerza. Les falta prudencia, pero tienen mucha fuerza, mucho empuje, mucho ahínco, ¿verdad? Y se esfuerzan y bueno, son valientes, atrevidos. Bueno, esa es la gloria de los jóvenes, Y bueno, pues, pero dice que también ahora la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Son hermosos los jóvenes? Sí, hermosos los jóvenes y las doncellas, son bellos. Y qué hermoso es verlos crecer así, con ese brío, ¿verdad? Con ese ánimo por la vida. Bien, los jóvenes son bellos, pero los ancianos, los viejos, también son muy bellos. Y eso aprendámoslo, aprendámoslo. Tengamos en gran estima y en gran respeto a los ancianos, a los que ya están en su proceso final de vida, que ya tienen canas en su cabello, ¿verdad? Ya estamos arrugaditos, ahí vamos, ya somos más lentos, de repente, ¿cómo dijo? No le escucho, Y bueno, seamos pacientes y amorosos, Pero hay una hermosura que ellos tienen, dice, la hermosura de los ancianos. O sea, los ancianos son hermosos, los ancianos son hermosos. Los viejitos, las viejitas son hermosos. Aleluya, aleluya. Gózate cuando tengas la oportunidad de estar con algunos de ellos. Aprécialos, bendícelos. Hay hermosura en la vejez. Gloria al Señor. Y esa es su hermosura, la vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Bueno, esto de la disciplina y el castigo y los azotes es de Dios. No importa que la psicología diga lo contrario y las leyes actuales dicen también lo contrario, en fin. Pero bueno, aquí estamos revelando los misterios de Dios, las verdades de Dios. Dios dice aquí que el castigo es bueno y los azotes son buenos. Y dice que hacen algo, dos cosas bellas. En el castigo hay dos cosas bellas. Número uno, se purifica el corazón. Aleluya, aleluya. Aquellas personas que nunca son castigadas se hacen perversos, se pervierten. Así lo dice la Escritura. Entonces es una doctrina diabólica el quitar el castigo a los niños. Eso es diabólico, porque Satanás sabe que quitando el castigo a los niños, ¿verdad?, se van a hacer cada vez más perversos. Y lo estamos viendo, La juventud de ahora es muy perversa, tremendamente perversa, terrible. Una ausencia de valores espantoso, ya no hay respeto tremendo en muchas cosas, en fin, rebeldía impresionante en todos los países donde se aplican estos principios torcidos, equivocados. Entonces, el castigo es bueno, los azotes son buenos, y porque purifican el corazón, pero también pasa algo. Dice que cuando hay cierto castigo, ciertos azotes que provocan cierta herida en la persona, heridas leves se supone, ¿verdad? No estoy hablando de un castigo que destroza, un castigo que mata. No, Dios está en contra de eso, Dios no, además dice que castiga a tu hijo, pero no te apresures a destruirlo. O sea, el castigo tiene que ser medido, tiene que ser bondadoso, tiene que ser un castigo no severo, ¿verdad? Pero el castigo tiene que existir. Pero dice acá que son medicina para el malo. Fíjate nada más, curan al malo, curan la maldad. ¡Qué maravilla! El castigo es bueno, purifica el corazón y quita la maldad del malo.
Oh, Señor amado. Pues eso es un gran misterio, que los psicólogos no pueden entender. Bueno, capítulo 21. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Gloria al Señor. A ver, Dios repartió las aguas, ¿verdad? Dios repartió, es el que domina y controla todas las aguas, tanto las de los ríos, los mares, como las fuentes de la lluvia. Dios controla toda el agua. Bien, entonces dice que así está el corazón del rey en la mano de Jehová. O sea, Dios controla todas las aguas. Bien, Dios controla todos los corazones de los reyes. Ay, Señor amado, qué maravilla, qué perfección de cómo Dios ha establecido sus leyes y cómo Dios gobierna el universo. Todas las naciones están bajo la mano del Señor. El corazón de todos los reyes está bajo la mano del Señor. Él controla y Él domina todas las cosas. Y va moviendo todas las cosas de acuerdo al propósito eterno que Él tiene y que nos ha descrito en su palabra. Dice, ahí mismo dice, a todo lo que quiere lo inclina. Fíjate, esto es un secreto maravilloso, Dios tiene el control del corazón de todos los gobernantes del mundo. Y si Dios necesita castigar a una nación, entonces Él inclina el corazón de aquel rey hacia circunstancias que provoquen un juicio de Dios sobre esa nación. Ahora, si Dios quiere, por ejemplo, déjame decir que haya una guerra porque Dios también castiga a través de la guerra, está en la palabra del Señor. Dios puede permitir la invasión de un país sobre otro. Entonces, inclina el corazón de un rey para invadir y atacar otra nación. Y a más cosas los inclina hacia el bien, los inclina hacia el pecado, los inclina hacia una restauración espiritual. En fin, Dios inclina los corazones de los reyes de acuerdo a su voluntad perfecta. Así inclinó el corazón de Faraón para castigar precisamente a Egipto. Bien, dice ahora, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Este versículo se ha repetido varias veces, yo creo como 3 veces ya en estos primeros 20 capítulos. Sí, los hombres creen que ellos son justos, que ellos están haciendo lo correcto, pero realmente el que pesa los corazones es Dios. El que realmente va a decir si este camino está bien o está mal, es Dios. Si el proceder de este hombre está bien o está mal, es Dios. Porque es Dios quien pesa los corazones. Por sobre lo que piense cualquier ser humano. Por sobre las decisiones de cualquier ser humano, Dios está en control. Y Él es el que pesa el corazón de aquella persona. Bien, dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Esto es bello. Esto es muy hermoso. A ver, muchas personas, muchos cristianos mantienen una relación con Dios, pero atención con lo que voy a decir, basada en religiosidad y también basada en sacrificios, ofrecimientos que se le hacen al Señor, como la alabanza. La alabanza es un sacrificio que se hace para el Señor. Ofrendas también. Servir a Dios es un sacrificio que se hace para el Señor. Y otros más. Bueno, cuando se hacen estas cosas, atención con lo que voy a decir y voy a repetir, dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Otra vez, muchos cristianos y muchas personas que no son cristianas pero que temen a Dios, basan su relación con Dios en rezos, ¿verdad? En ofrendas, en dádivas, en sacrificios, pensando que de esa manera están bien con Dios y Dios está contento con ellos. No es cierto, eso no es verdad. El diezmar, por ejemplo, es una ofrenda, un sacrificio que se hace al Señor. Sí, pero el acto de diezmar en sí, ¿verdad? No es el todo, no es lo mejor. Dice aquí que Dios prefiere que seas justo, que hagas justicia en tu vida.
que seas justo con los demás y que tengas un buen juicio sobre las cosas buenas, sobre las cosas santas, sobre las cosas de Dios. O sea, hacer justicia y juicio, ¿ok? Tener una vida recta, íntegra delante de Dios, eso vale más que cualquier sacrificio. Eso vale más que cualquier sacrificio. Y no al revés. No al revés. Entonces tú puedes cantar muy bonito y servir a Dios en el altar. Cantas todos los domingos allí en el altar y lloras y tienes una voz hermosa y bueno y sudas ahí, estás cantando 3 horas. De nada te sirve, de nada te sirve, y a Dios no le importa eso si no tienes una vida justa y recta delante de Dios. Eso es lo maravilloso, eso es lo tremendo. O sea, no nos engañemos. No nos engañemos. Y que no te enseñen un evangelio diferente, ¿eh? Aquí dice que para Dios es mejor hacer justicia y juicio. Bueno, y hay otras escrituras que también así lo confirman, ¿verdad? Una está en el Antiguo Testamento y otra está por aquí, por el capítulo 24 del libro de Mateo también. Bien, dice ahora, altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. Padre amado, cuidado con la altivez de ojos, ¿eh? Esa vanidad que muchas veces hay, cómo se mete dentro de nosotros y la permitimos, porque el mundo nos enseña a ser vanidosos. Sí, el cine, la televisión, los comerciales, toda la filosofía del mundo, la filosofía humanista, cree en ti mismo, ¿verdad? Oiga, ¿cómo es que llegaron a este campeonato? Lo que pasa es que nosotros tuvimos confianza en nosotros mismos, en que nosotros lo podíamos hacer y lo logramos. Aquí está la copa, ¿verdad? A ver. No. Nada de confianza en sí mismo. Nada de creerte superior y esa altivez. No, Dios, la altivez de ojos y el orgullo es pecado. Cuidado entonces con esa expresión que se usa mucho, ¿verdad? Estoy orgulloso de ti, me siento muy orgulloso de haber llegado a donde... Quítate el orgullo es pecado. Yo soy de acá, vivo en esta ciudad que se llama Monterrey y lamentablemente hay un corrido muy hermoso de Monterrey, pero ¿sabes hasta cómo comienza? Tengo orgullo de ser del norte. Así comienza. Tengo orgullo de ser... Bueno, tengo orgullo. Las canciones te lo repiten. Las películas te... No. Cuidado. El mundo entrena a los seres humanos hacia la vanidad, hacia el orgullo, hacia la altivez, hacia el egoísmo. Cuidado. No caigamos en esos engaños. Entonces, nada de altivez, nada de orgullo. ¿Por qué? Porque dice aquí que incluso que si tenemos pensamientos de maldad, dice que todo eso es pecado. Así es de que, bueno, pues vamos a vivir correctamente. ¿Queremos ser perfectos delante del Señor? Bueno, pues hagámosle caso aquí, ¿verdad? No todo es lo que se centra en el Evangelio. No, el Evangelio está bien y es el primer paso que damos hacia el Señor y nos arrepentimos, está bien. Pero todo lo que estamos leyendo en el resto de la Biblia son las instrucciones de Dios para que nosotros verdaderamente conozcamos su voluntad y vivamos de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad es esta que estamos leyendo. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Bien, cuando uno es emprendedor, trabajador, cuando decimos en México, cuando uno acá le echa ganas, ¿verdad? Es esforzado, es responsable. Bueno, es importante tener pensamientos de progreso, pensamientos de superación, no de orgullo, no de altivez, no, pensamientos de esforzarnos y lograr mejores cosas, pensamientos de tener abundancia. Eso es bueno, eso no es pecado. El pecado estaría en amar la riqueza, el pecado está en la altivez y en el orgullo y en llegar a estas cosas de abundancia pisoteando a los demás. Eso es pecado. Pero el tener pensamientos buenos, pensamientos de abundancia, pues eso sí quiere el Señor que nosotros los tengamos, ¿eh?
Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entendamos el diseño de Dios para trabajar, para tener abundancia, para tener un progreso. Es metódico, es lento, es pausado, es seguro, ¿verdad? No hay que aborazarse, no hay que ser avaro, no hay que ser codicioso. No. Sigamos los procedimientos de Dios, ¿verdad? Para tener una madurez espiritual con respecto a las cosas materiales, con respecto al dinero, con respecto a el trabajo mismo, con respecto a la bendición de la abundancia. Otra vez, dice aquí que todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces, no hay que apresurarse, hay que agarrar un ritmo en la vida, un ritmo de trabajo, para no cometer errores y venir a la pobreza. Puedes tener muchos pensamientos de abundancia, pero si te alocas, si te apresuras, en lugar de abundancia vas a tener pobreza. Y terminamos con este versículo. Dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Ay, Señor amado. Ay. Acá sí te, a ver, explícamelo tú, yo te lo leo. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Santo amado. Wow. Sí hay que tener pensamientos de abundancia y de superación, ¿sí? Pero hay que buscar que esto se haga por métodos honestos, limpios. No por trampas, no por engaño, no por mentiras, no por soborno, no por nada de eso. Eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Porque dice que ciertamente eso es muerte. Buscamos vida y vamos a encontrar muerte. Pero si lo hacemos de acuerdo a como el Señor lo establece en su palabra, entonces tendremos riqueza, tendremos abundancia, tendremos paz, tendremos gozo, tendremos vida. Abundancia, sí, pero bajo los principios de Dios. Una abundancia de la cual nosotros podamos disfrutar y compartir con todos aquellos que Dios nos permita compartir de las riquezas espirituales y de las riquezas naturales, materiales que Dios nos permita. Muchas bendiciones.